Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Me da mucho gusto saludarles nuevamente. Vamos a comenzar un estudio más de la serie de El Evangelio de Lucas. Y hoy vamos a comenzar con el capítulo 7. Hemos venido estudiando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Ya hemos estudiado. Y hoy estamos empezando a estudiar el capítulo 7. Y yo les decía de que el Evangelio de Lucas se enfoca en que presentar a Jesús como el hombre perfecto, el hombre ideal, ¿verdad? El hombre que trae la mente de Dios y el corazón de Dios y que refleja realmente la imagen de Dios, ¿verdad? La imagen de Dios, en el sentido de que refleja su carácter, refleja su amor, su misericordia, refleja su compasión. Entonces, y eso pues es único, ¿verdad? Es único. Nosotros, pues, aún como cristianos, pues sí, estamos aprendiendo del Señor, ¿verdad? Estamos aprendiendo del Señor y así que, eh, pero el hombre perfecto es Él, ¿verdad? El hombre que no cometió pecado, ni tampoco hizo ninguna maldad, sino al contrario, todo lo que él hacía era bien intencionado, porque el corazón y el carácter de Él, pues, estaban limpios de pecado, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver cómo él empieza a trabajar con la gente, ¿verdad? Empieza a relacionarse con la gente. Y aquí vamos a ver el capítulo 7. Esta historia del capítulo 7 de Lucas, del 1 al 10, también se narra en el Evangelio de Mateo. Pero el Evangelio de Mateo ya lo vimos antes, ¿verdad? Y ahora vamos a verlo en Lucas. Dice ahí el versículo 1, capítulo 7, versículo 1: cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Capernaum era un puerto, ¿verdad? Que estaba a la orilla del lago de Genezaret, o el lago de Galilea, mar de Galilea también se le llama. Y ahí dice que en ese pueblo y en ese puerto dice el verso 2, había un centurión. Un centurión podríamos decir, es como un capitán del ejército que tiene 100 soldados a su mando, por eso se llama centurión de centuria. Una centuria son 100. Había un centurión cuyo siervo, dice que este centurión tenía un siervo, tal vez tenía varios, pero dice que quizá referir a uno de sus siervos, dice cuyo siervo a quien él estimaba mucho. Dice que este centurión tenía un siervo que estimaba mucho, estaba enfermo. Estamos viendo que este centurión también era un hombre de buen corazón, un hombre de buenos sentimientos. Y luego dice, y este siervo que estaba enfermo estaba a punto de morir. Imagínense que estaba grave, eso quiere decir, estaba a punto de morir. Imagínense, en aquellas épocas no habían en los hospitales ni había cuartos de emergencia, ¿verdad? Con todos los aparatos que tenemos ahora, ni los medicamentos que tenemos ahora, todos los adelantos que hay ahora. Y dice que estaba enfermo a punto de morir. Y dice es que como oyó hablar de Jesús, o sea que, imagínense más, que Pablo dice que la fe viene por el oír, ¿verdad? El oír la palabra de Cristo. Y dice como oyó hablar de Jesús, o sea que ya alguien había hablado de Jesús y este hombre había escuchado buenas referencias de Jesús. Dice, como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos líderes religiosos de los judíos a pedirle a Jesús que fuera a sanar a su siervo. Y aquí estamos viendo, hermanos, de que de que este hombre tenía cierto conocimiento de que había un tal Jesús que sanaba a los enfermos, que era un hombre que tenía ciertos poderes para sanar a los enfermos, porque no cualquiera puede sanar a los enfermos, ¿verdad? Es más, yo creo que ninguno de nosotros tiene el poder de sanar a nadie, ¿verdad? A veces ni a nosotros mismos. Tenemos solamente Dios, ¿verdad?
Entonces dice que mandó, este centurión mandó a unos líderes religiosos de los judíos, dice, a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Pues este centurión yo me imagino de que él pensaba de que todos los ancianos eh, religiosos o líderes religiosos ah, pues tenían una buena relación con Jesús, aunque sabemos que no era así, ¿verdad? No todos le simpatizaban con Jesús porque él pues traía unas ideas pues diferentes a las que ellos creían y pensaban y enseñaban. Pero sin embargo aquí tal vez es el inicio del ministerio de Jesús, tal vez los líderes religiosos todavía no tenían un concepto bastante diferente al de Jesús. Pero este centurión parece que también tenía una buena relación con estos líderes religiosos, porque tuvo la, perdón, tuvo la capacidad o la confianza de pedirle a estos hombres que fueran a hablar con Jesús. Y dice que estos hombres accedieron y fueron a hablar con Jesús, verso 4. Cuando llegaron ante Jesús, rogaron con insistencia. Fíjense lo que estos hombres, líderes judíos, le dijeron a Jesús. Este hombre, dice, por el cual venimos a interceder o a hablar en parte de él, merece que le concedas lo que te pide, dice. Como diciendo, él ha hecho cosas buenas, dice. Y, y, um, y ellos decían, merece, ¿verdad? Merece. Como que la mente de los líderes judíos, como diciendo, este hombre pues tiene buenas acciones y merece. Si tú eres un hombre de Dios, como quien dice, y tal vez tú no lo conoces, pero este hombre, estaban dando buenas referencias de él, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo es que la mente de él es de que los hombres merecen, ¿verdad? Como que los hombres tienen ciertos derechos que se han ganado, ¿verdad? Sin embargo, Jesús lo escucha y dice que ellos le dijeron, este hombre merece que le concedan lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga, dice. O sea que este hombre, pues se ve que era un hombre con bastantes recursos económicos para construirles una sinagoga ahí al pueblo. Tal vez Jesús, Tal vez Jesús conocía esa sinagoga, pero tal vez no sabía ni siquiera quién la había construido o quién había dado el dinero para hacerla, ¿verdad? El caso es de que Jesús accede, verso 6, Jesús accede a ir con ellos a la casa de este hombre. O sea que Jesús podemos ver su buena disposición y dice que no estaba lejos de la casa del centurión. O sea que Jesús y estos hombres estaban yendo a casa del centurión. Cuando el centurión mandó unos amigos, dice, a decirle a Jesús, Señor, no te tomes tanta molestia, pero él mire cómo dice, pues no merezco que entres bajo mi techo. ¿Verdad? Los líderes religiosos que fueron a hablar a Jesús dijeron, él se merece. ¿Verdad? Pero el mismo hombre, no, eso era un hombre que él mismo dice, yo no merezco. ¿Verdad? Estamos viendo de que el hombre era un hombre humilde que se daba cuenta de que, de alguna manera, él se daba cuenta de que los judíos o Cristo Jesús tenían una conexión con Dios y él se consideraba como un hombre tal vez, de acuerdo a lo que había aprendido en la cultura judía, de que no pues sea que para acercarse a Dios no era fácil, ¿verdad? No era fácil porque somos pecadores, los hombres son pecadores, ¿verdad? Y él se consideraba así, se consideraba un hombre que no tenía como, podríamos decir, las credenciales o los méritos como para acercarse a Dios o pedirle algo a Dios, ¿verdad? Como mucha gente hoy, ¿verdad? Piensa de que que Dios no le va a oír porque son pues no son perfectos o no tienen una buena vida moral, ¿verdad? Pero este hombre se ve que era un hombre de buenos sentimientos, de buenas acciones, pero sin embargo, dice, él mismo se consideraba indigno, ¿verdad?
Y luego dice el verso 6: así que Jesús fue con ellos, no estaba lejos de la casa, cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Dice. En la cultura judía, hermanos, los judíos no acostumbraban entrar a casa de gentiles, a casa de romanos o de otra raza, ¿verdad? Porque según ellos, ellos veían a esa gente como gente impura, gente que estaba, bueno, a veces la Biblia dice inmunda, ¿verdad? O impura, gente que estaba manchada de pecado, ¿verdad? Que estaba sucia por el pecado y que Dios pues no los quería porque estaban pues sucios, ¿verdad? Sucios no en el sentido físico, ¿verdad? Que no se habían bañado, ¿no? Que los miraba como pecadores, ¿verdad? Que su corazón estaba lleno de pecado y que por eso Dios no se podían acercar a Dios, ¿verdad? Y eso lo habían transmitido a él, por eso él dice: no te acerques a mí, no es posible que vengas y entres a mi casa porque yo soy un pecador y ya le habían inculcado eso, ¿verdad? Y así lo miraba él, ¿verdad? Pero vamos a ver esto, ¿verdad? Él dice: no te tome la molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Y luego dice el 7: por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, dice. Fíjese cómo se sentía este hombre, en qué posición él mismo se había humillado, se había reconocido que él no era nadie, ¿verdad? O sea, no tenía ningún mérito. Es más, tal vez se consideraba indigno de pedirle a Dios o a Jesús, ¿verdad? Este favor. Pero mira qué es lo que dice el soldado, el capitán el centurión. Pero con una sola palabra que digas, le dice a Jesús, quedará sano mi siervo. En otras palabras, este hombre dice: no es necesario que llegues, pero con que tú nada más digas, des la orden. Fíjese, ¿qué está reconociendo este hombre? Este hombre está reconociendo que Jesús tiene el poder de que con su sola palabra puede cambiar la situación, puede cambiar la realidad que estaba viviendo aquel hombre enfermo, ¿verdad? Su siervo. Y eso nada más es un atributo de Dios, hermano. Ningún hombre común tiene el poder que con su palabra cambiar las circunstancias. Tristemente, los neopentecostales, ellos enseñan que si tú lo declaras, ¿verdad? Las cosas van a suceder. O sea, se autoapropian poderes de Dios, ¿verdad? Cosa que la Biblia nunca enseña, ¿verdad? Entonces, y eso es esto es lo que estamos viendo. Y luego dice, y él explica por qué él pensaba así, por qué el centurión pensaba así. Dice: porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores, dice. Porque después del centurión estaba el capitán. Y si el capitán le decía al centurión: haz esto, en el ejército, el que es superior da órdenes. Y los que están abajo las cumplen. Y no solo en el ejército, ¿verdad? También en los trabajos, ¿verdad? Si el jefe en el trabajo te dice: ¿sabes qué? Hoy vas a hacer esto. Pues eso vas a hacer, porque él tiene la autoridad, ¿verdad? Y así él está hablando, él como soldado de un ejército, él está diciendo, verso 8: porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores. Y además, dice, tengo soldados bajo mi autoridad. También yo tengo a alguien que me manda, dice el soldado, que me da órdenes a mí y yo las obedezco. Pero yo también tengo soldados debajo mi autoridad que si yo les doy órdenes, ellos las tienen que hacer porque yo soy su jefe de ellos también, dice. Así que está hablando de autoridad, de grados de autoridad. Y dice: le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo, mi siervo hace esto y lo hace, dice. Pero él está ilustrando que así como él está bajo autoridad y tiene autoridad sobre sus soldados, dice: tú tienes autoridad sobre las enfermedades, le está queriendo decir.
Tú tienes una autoridad espiritual. Tú tienes una autoridad que yo no tengo. Aunque tengo soldados a mis órdenes, pero yo no puedo decirle a una enfermedad o a mi siervo que se sane. Dice, no tengo esa autoridad ni ese poder. Pero él reconoce que Jesús sí lo tiene, ¿verdad? Y dice el versículo 9, al oírlo Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía comentó, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande, ¿verdad? Y pues los neopentecostales a veces tergiversan esto que dijo Jesús, ¿verdad? Porque dice que si tú tienes fe puedes como el soldado dar órdenes, pero no es lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo de que la fe que el soldado tenía no era en él que podía darle órdenes a la enfermedad, sino él lo que está reconociendo es la autoridad de Jesús, que Jesús sí tiene la autoridad y es el único que tiene la autoridad sobre la vida, sobre la muerte, sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier circunstancia, ¿verdad? Y eso es lo que está enseñando Lucas. Pero lo que está enseñando Lucas, hermanos, es de que Jesús, aun cuando él era judío, él no evitó ir a casa de este romano, ¿verdad? Lo que está diciendo de que él se compadece de todos, sean judíos o sean romanos o sean de cualquier nacionalidad. Lo que está mostrando Jesús es el carácter de Dios. Acuérdense que en Juan Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto, es como que haya visto al Padre. Tenemos la misma esencia, el mismo carácter, la misma mente, el mismo corazón, los mismos sentimientos. Entonces, dice aquí, al regresar a casa los enviados, dice, encontraron sano al siervo, ¿verdad? Encontraron sano al siervo. En otras palabras, que aunque aquí no se oye que Jesús haya dicho las palabras, Jesús las dijo, ¿verdad? Porque el mismo soldado le dijo, si tú dices que se sane, se sana. O en otras palabras, que si tú quieres sanarlo, lo puedes sanar. No es necesario que vayas hasta la casa y que lo toques o que ores directamente junto a él, ¿verdad? Y aquí lo que está diciendo, hermanos, es que la fe obra de acuerdo a la autoridad de Dios, porque precisamente lo que este soldado estaba diciendo es que Dios tiene la autoridad. Acuérdense que Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dice. O sea que Él tiene toda la autoridad de dar vida, de dar muerte, de curar, de sanar, etcétera, ¿verdad? También de hacer juicio, ¿verdad? También tiene esa autoridad. Entonces, pero lo bonito de aquí es de que Jesús no le pone peros porque es un romano, ¿verdad? No le pone, no se pone ahí bueno, pues a lo mejor no es judío y que no sé qué, empiezan. Acuérdense que la mentalidad de los israelitas de aquella época era de que los soldados eran malos. Los romanos se habían ido a meter a su país, ¿verdad? Y les cobraban muchos impuestos y prácticamente los tenían pobres, ¿verdad? Por los impuestos que le cobraban, por los aranceles, como dijera Trump, ¿verdad? O las tarifas, como dice. Entonces, así era en esa época los romanos, ¿verdad? Así que, pero lo que estamos viendo en este pasaje es que Jesús es el hombre perfecto porque se compadece y no le niega una bendición y una sanidad a las personas, ¿verdad? O sea que eso es lo que está mostrando Lucas en su evangelio, ¿verdad? El hombre bueno que es Jesús, el hombre que accede a la necesidad de la gente, sea judía o sea romano, ¿verdad? No está haciendo ninguna diferencia él, porque Jesús vino por todos, ¿verdad? Por salvar a la humanidad sin hacer distinción de personas. Y luego vamos a pasar a otra historia. Lucas va a poner otra historia. ¿Por qué? Porque acuérdense que
a veces vemos dos, tres historias, es porque cada historia sirve como un testimonio. Y acuérdense que en boca de dos o tres testigos se corrobora una verdad. Y ese es por eso que a veces hay dos o tres sanidades después en cada capítulo o algo, porque están dando testimonio de que quién es Jesús, ¿verdad? No fue nada más con una persona, fueron varias, ¿verdad? Y aquí es lo que está tratando de demostrar Lucas también, de que ya sanó a uno de una cosa, ahorita va a ir con otra persona, ¿verdad? Y va a mostrar su compasión, la compasión de Jesús en distintas áreas, ¿verdad? Ya vio con un romano que su siervo, que se sanó no por la fe del siervo, sino por la fe del amo, por la fe del amo, ¿verdad? En otras palabras, lo que está enseñando aquí Lucas también es de que nosotros podemos interceder por alguien que está enfermo. Fíjense lo que estamos aprendiendo aquí, ¿verdad? Y Jesús ve la fe, ¿verdad? Ve si merece que él actúe o si en el plan de Dios está que la persona pues termine sus días, pues también Dios tiene la autoridad para eso, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ver otra historia. El versículo 11, Jesús resucita al hijo de una viuda. Acuérdense, hermanos, de que una mujer, si quedaba viuda, ¿cómo se mantenía? Porque acuérdense que no, las mujeres en esa época no tenían la libertad de trabajar como se tiene ahora, las mujeres. O sea que las mujeres prácticamente estaban en la casa haciendo el quehacer y los hombres salían a trabajar. Y los trabajos pues eran trabajos de campo, a veces trabajos de pesados, que a veces la mujer pues no, en esa época no había trabajos de oficina, ¿verdad? Para las mujeres, ¿verdad? Era puro trabajo duro, ¿verdad? Pesado. Y por eso las mujeres se quedaban en la casa. Pero cuando se les moría el esposo, hermano, y ahí no había nada de que seguro social, no había ni que te va a llegar un cheque, ¿verdad? A fin de mes para que tus gastos, no, ahí no había nada de eso. Entonces, una mujer quedaba viuda y no tenía hijos, la cosa estaba complicadísima para esa persona. Y Jesús sabía el contexto en que está moviendo, ¿verdad? Porque es muy importante entender lo que está pasando, cómo vivía la gente en esa época, cuáles eran las condiciones de vida, para que podamos entender más el versículo, la historia. Cuando dice Jesús resucita al hijo de una viuda, si estaba viuda es porque se había quedado, ya se le había muerto el esposo. Y si se le moría el hijo, pues iba a quedar peor todavía, porque el hijo tal vez iba a ser el que iba a trabajar o iba a tratar de ayudar a su mamá para poder sacarla adelante. Ya considerando esto, dice, poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Ha de ser un pueblo pequeño. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, dice, o sea, a la entrada del pueblo, vio que sacaban de ahí a un muerto. Imagínense, él está llegando al pueblo y están llevando a un muerto. Lo están llevando a enterrar, lo están llevando al cementerio. Y luego dice, hijo único de madre viuda. O sea que la señora no tenía más hijos, es lo que está queriendo decir. O sea que la mujer ya estaba completamente sola, eso quiere decir. O sea que cuando leemos hay que entender lo que estamos leyendo. Sí. Pues era una viuda, ¿verdad? Y pues no, hay que entender la situación de la época y lo que está pasando, las condiciones de vida de aquella época. Dice, hijo único de madre viuda. Lucas se toma el trabajo de explicar la condición de esta mujer, de esta viuda. Y luego dice, la acompañaba un grupo grande de la población. O sea que eh, la gente estaba apoyándola en su momento duro, difícil, a esta señora.
y le estaban pues acompañando a enterrar a su único hijo. Ya me imagino el dolor de la señora, que ya había perdido al esposo y ahora perdía a su hijo. Difícil, ¿verdad? La situación. Y ahí no me imagino de que no tenía ningún seguro de vida, porque no existía en esa época, nada de eso. Y dice el verso 13, al verla, el Señor se compadeció de ella. Y puede ser que mucha gente se hubiese compadecido de ella, pero hay una diferencia de que la gente se compadezca de uno y que Dios se compadezca de uno, porque hay mucha diferencia entre lo que nosotros podemos hacer y lo que puede hacer el Señor. Al verla, dice, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores, le dice. O sea que la señora estaba llorando. Y Jesús le dice, no llores. Eh, o sea que la mujer no sabía que iba a ser Jesús, pero le dice, no llores, como diciendo, ahorita vas a ver qué es lo que voy a hacer. Entonces se acercó y tocó el féretro, o tocó la caja, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como caja. No sabemos si cómo era, ¿verdad? Simplemente dice que tocó el féretro. Los que lo llevaban, dice, se detuvieron y Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. Bueno, estaba muerto, ¿verdad? Estaba muerto. Pero aquí estamos viendo, hermanos, de que la palabra de Jesús, lo que dijo el soldado en el milagro anterior, lo que dijo el soldado, de que si tú solo digas la palabra, dijo el soldado, solo que tú des la orden, las cosas van a pasar, dijo. Y aquí Jesús sí claramente da la orden. Joven, le dice, te ordeno, es una orden, que te levantes. Y se lo dice así con acentos de admiración, o sea que se lo dice firmemente, ¿verdad? Y dice el verso 15, el que había estado muerto se incorporó y comenzó a hablar. Imagínense que se sentó en la caja y empezó a hablar. ¿Qué está pasando? ¿Qué hacen aquí? ¿A dónde me llevan? Tal vez se empezó a preguntar. Luego Jesús se lo entregó a su madre. Yo imagino que Jesús lo agarró de la mano, lo levantó de la caja, qué sé yo. Se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor, dice, y alababan a Dios. O sea, cuando dice temor, todos estaban asustados y alababan a Dios. Estaban asombrados, estaban como diciendo, ¿qué está pasando, verdad? ¿Cómo es posible? Si estaba bien muerto, ¿cómo es posible que ahorita ya se levantó? Y dice, y alababan a Dios. Estamos viendo de que todas las maravillas que Dios hace es para que se le alabe, ¿verdad? Y luego dice, porque está demostrando no solamente su poder. Acuérdense que cuando Jesús, cuando Jesús vio esta situación, él se compadeció. O sea, sí, le sintió compasión, se enterneció su corazón. Dijo, pobre mujer, la voy a ayudar, la voy a sacar de esta situación, de esta pena, de esta situación en la que está. Y luego dice ahí de que la gente empezó a decir, ¿verdad? Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha enviado, ha venido, dice, en ayuda de su pueblo. Bueno, algunos profetas en el Antiguo Testamento, como Elías y Eliseo, también resucitaron muchachos, ¿verdad? Personas que ya estaban muertas. Me acuerdo que parece que Elías o Eliseo, no me acuerdo ahorita muy bien cuál de ellos dos. También había una señora que estaba muy pobre. Dice era viuda también, la viuda de Serepta. ¿Verdad? Y el profeta Elías le dijo que le diera de comer, ¿verdad?
y la señora le dijo que nada más le quedaba para una comida y se iban a morir. Dice, esta es mi última comida, que la poquito de harina que me queda, dice, es para hacer mi última comida y después de eso, hacía 3 años que no llovía, imagínense. No había, los animales habían muerto, estaban muriendo, porque no había agua. Y sin embargo, este profeta llega y le dice a esta mujer que le diera de comer y la mujer, pues, de alguna manera, la última harina que tenías, preparó una torta y se la dio una tortilla y se la dio al profeta. Y es cuando el profeta hace el milagro del aceite, ¿verdad? Que le dijo que juntara todas las vasijas de aceite y se multiplicó el aceite, ¿verdad? Y luego a los días se muere el hijo de esa señora y el profeta lo resucita, ¿verdad? Lo resucita. Y también se lo entrega a su mamá vivo. Entonces ellos asocian a Jesús como un profeta. No alcanzan a ver todavía más de lo que él es. Dijeron, así como en aquellos tiempos el profeta Elías resucitó a la hija de aquella viuda, pues también aquí este es un profeta igual que Elías, ¿verdad? O como de aquel tiempo, ¿verdad? Y luego dice, Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Pero hasta ahí todavía no saben quién es Jesús, realmente, ¿verdad? Ellos lo ven como un profeta, como un enviado de Dios que da buena, que simplemente habla de Dios y aconseja a la gente, pero no lo han visto todavía como quien es, ¿verdad? Dios hecho hombre. Todavía, aquí están viendo nada más, alcanzan a ver su lado humano, ¿verdad? Pero el lado humano, un lado humano con compasión y con poder, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo esto, ¿verdad? Versículo 17, así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. O sea que imagínense el Facebook de aquella época, ¿verdad? Que la gente empezó a poner ahí, no, pues, te imaginas, toda la gente empezó cada vez, cada gente que pasaba le contaban, pues fíjate que a la señora fulana de tal se le murió el muchacho y lo bueno que aquí estaba Jesús y lo resucitó, no solo lo sanó, lo resucitó. Y la noticia empezó a correr por todos los pueblos alrededor. Y aquí está lo que Lucas nos está mostrando, hermanos, es cómo es que este Jesús se compadece de la gente. Jesús no le niega su ayuda a la gente. Y ese es el hombre perfecto. El hombre perfecto es aquel que se compadece. No es el hombre duro que aunque ve que está sufriendo la gente no hace nada, ¿verdad? O lo critica o lo juzga. No, Jesús aquí estamos viendo un carácter, perdón, el carácter de Dios en él revelado, mostrándonos esa compasión. Y es lo que el cristiano, pues a eso nos llama Cristo, a que seamos sus discípulos, que aprendamos de él, la compasión y compadecernos de la gente que está sufriendo, ¿verdad? Y así que podemos ver que Jesús pudo, en estos dos, perdón, en estos dos casos, pudimos ver su compasión, su amabilidad, su deseo de ayudar, su deseo de sacar adelante aquella situación, porque él tenía el poder para hacerlo. Y lo que está diciendo es de que también nosotros, de acuerdo a nuestras posibilidades, podemos ayudar, podemos dar una mano, un apoyo, ¿verdad?, a la gente. Desde luego también podemos orarle a Dios para que nosotros no podemos curar a nadie, pero Dios sí. Podemos interceder, como intercedió el capitán perdón, el centurión por su siervo. Y luego, pues aquí nadie le dijo a Jesús que él se dio cuenta de la situación y vio a la mujer llorando y la ayudó, ¿verdad? Ahorita vamos a pasar a otra parte de este capítulo 7, verso 18. Y ahorita vamos a ver que todo esto que está pasando, hermanos,
es para confirmar que Jesús es el que había de venir, el que estaba anunciado que había de venir, el Mesías, ¿verdad? El ungido. Mesías quiere decir ungido. Ungido en el sentido de que es el escogido de Dios y para llevar a cabo el plan de salvación. Entonces, aquí el capítulo 7, versículo 18 al 35, vamos a ver cómo Juan el Bautista, el que había bautizado a Jesús, que era su primo, ¿verdad? Eh, está en la cárcel. Está en la cárcel porque el rey Herodes lo había metido en la cárcel, porque no le gustó que le haya dicho de que el rey Herodes le había quitado la esposa a su hermano Felipe. Y entonces, pues Juan el Bautista le dijo que eso estaba mal, era pecado, ¿verdad? Y estaba haciendo algo que no estaba bien delante de los ojos de Dios. Y eso no les gustó, no le gustó a Herodes ni a la señora, ¿verdad? Y entonces fue un pretexto para que lo metieran a la cárcel. Y después le cortaron la cabeza, ¿verdad? Pero aquí Juan está en la cárcel y dice el verso 18: los discípulos de Juan, Juan el Bautista, no el evangelista, otra vez aclaramos eso, los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo esto que estaba pasando. Todas estas noticias llegaron también a los discípulos de Juan y se lo fueron a contar a Juan a la cárcel. Él llamó a dos de ellos, o sea, Juan el Bautista llamó a dos de ellos y los envió al Señor a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a alguien más o a otro? ¿Por qué Juan mandó llamar? ¿Por qué Juan tenía estas dudas? Porque todos esperaban tener un Mesías tipo Donald Trump, ¿verdad? Sí saben cómo es Donald Trump, que muy autoritario y aquí eh, usando la violencia, usando la fuerza, el miedo para, para, ¿cómo se podría decir? Para someter, ¿verdad? Y hacer lo que él dice, ¿verdad? Entonces, y así es lo que esperaban ellos. Ellos esperaban un Mesías violento, agresivo, que sacara a los romanos ahí con violencia, con fuerza, y que pusiera autoridad así de tipo militar, ¿verdad? Eh, como hizo Trump ahí con Maduro, ¿verdad? Así querían un Jesús así, un Mesías así. Pero Jesús, y Juan estaba como diciendo, ¿y cuándo va a empezar como diciendo, ¿cuándo va a empezar a sacar a los romanos? Es más, yo estoy en la cárcel y no ha venido a sacarme. O sea que, como diciendo, eso que me están haciendo es una injusticia y él no ha hecho nada. Imagínense. Entonces, y Juan pues dice, pues ya estoy aquí, a lo mejor aquí me voy a pudrir en la cárcel y pues no, como que no se ha dado cuenta, ¿verdad? Y no viene a ayudarme, ¿verdad? Si es el Mesías, pues él va a ver, él va a hacer cosas, va a sacar a los romanos de aquí y él se va a poner como rey, ¿verdad? Acuérdense que la gente estaba esperando ese tipo de rey. Y el domingo hablamos de eso, ¿verdad? De que cuando vieron que Jesús multiplicó los panes, dijo, este es el rey que necesitamos, que nos dé comida gratis y que haga milagros y que sane a todos y que saque a los romanos, ¿verdad? Pero Jesús no venía a eso, ¿verdad? Por eso Juan manda averiguar, ¿verdad? ¿Eres tú el que ha de venir? Entonces, ¿por qué no has venido aquí a ayudarme a la cárcel, verdad? Como diciendo, díganle que estoy en la cárcel. Pero vamos a ver la respuesta de Jesús. Verso 20, cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En ese mismo momento Jesús, dice, sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos. Además dio vista a muchos ciegos. Entonces le, le, le respondió a los enviados, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído.
Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel, como lepra, son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia las buenas noticias. Y luego dice el verso 23, dichoso el que no tropieza, o el que no se escandaliza, o el que no se confunde por causa mía. Dice. O sea que dichosos aquellos que pueden entender el tipo de Mesías que soy. No es el que estaban esperando. Entonces, y ese es prácticamente lo que le está queriendo decir. No soy el Mesías, el rey violento que va a formar un ejército y que va a sacar a los romanos a base de espada, de guerra y hacer las cosas así a la fuerza. No, dice Jesús, no, no. Yo lo que vine, dice, a lo que el tipo de Mesías que soy yo, dice, o el que en realidad el que Dios envió, dice, es una persona que viene a ayudar a la gente. Es una persona que viene a sanar a la gente, una persona que viene a compadecerse de la gente, ¿verdad? No con violencia, ¿verdad? Sino con amor, ¿verdad? Con amor. Entonces, este es algo bien importante, hermanos. Allá en Isaías capítulo 29, se dice esto, ¿verdad? Se menciona esto, ¿verdad? Vamos a ver aquí un pasaje, si usted lo puede ver. Se encuentra en Isaías 29, del 18 al 19. Vamos a ver si lo encontramos. Isaías 29. A ver, ¿dónde está Isaías 29? Isaías 29. Y ya estaba escrito algo acerca de Jesús. Dice, dice el versículo 18. En aquel día podrán los sordos oír la lectura del rollo. O sea, el rollo es antes la Biblia se escribía en rollos de piel de camello. Dice, dice, y los ojos de los ciegos podrán ver desde la oscuridad y la penumbra, dice. Los pobres volverán a alegrarse en el Señor. Los más necesitados se regocijarán en el Santo de Israel. Y así, varias partes del profeta Isaías, también el capítulo 35 habla acerca de esto, ¿verdad? De que Jesús iba a cumplir el plan de Dios de ser un Mesías, pero no como ellos se lo esperaban, ¿verdad? No como ellos se lo esperaban. Y entonces, y todavía, ¿verdad? Todavía algunos cuando leen el Apocalipsis, ¿verdad? A veces dicen, no, ese es el que va a venir, ese sí va a venir con espada a matar a la gente, ¿verdad? Los malos. Todavía siguen pensando en ese tipo de Mesías, ¿verdad? Y en realidad el Mesías ya vino y ya trajo lo que tenía que traer. Y lo que no se dan cuenta la gente que lee el Apocalipsis es de que en el Apocalipsis está escrito de manera militar, está escrito de manera así como violenta, ¿verdad? Pero es nada más un símbolo, ¿verdad? Que Jesús está peleando contra la maldad, está peleando contra, contra todo lo malo que hay en el mundo, ¿verdad? Entonces, pero no a base de una guerra violenta, sino a base de la palabra de Dios, que es como una espada que pelea y vence a la maldad a través de la palabra de Dios. Pero la gente como a veces no puede entender esas cosas, todo lo ve como, pues ya estaba escrito que van a haber guerras y empieza ahí a hablar así de guerras literales, ¿verdad? Y en realidad a veces no coincide, ¿verdad? Entonces, pero el asunto que estamos viendo aquí es que Jesús da a entender esto, ¿verdad? De que Él vino a traer, de que sí, Él era el que tenía que venir, pero no venía en un plan violento, ni un plan
de destruir a ningún ejército a base de espada, a base de violencia, ¿verdad? Entonces dice el verso 24, cuando se fueron los enviados, Jesús comenzó a hablar a la multitud acerca de Juan. Le empezó a explicar a la gente quién era Juan, el que estaba en la cárcel, el que había mandado a sus discípulos a preguntarle a Jesús. Dice, entonces Jesús va a empezar a hablar de Juan. Le va a explicar a la gente que ese profeta que está en la cárcel, pues era un enviado de Dios. Dice, ¿qué salieron a ver al desierto? Dice, porque Juan predicaba en el desierto. O sea, cuando dice desierto, es en las afueras de la ciudad, donde ya no hay casas. Dice, no es que estaban a medio desierto, no, así, lejos, no. Esto ya no había casas, ¿verdad? Eran las afueras de la ciudad. ¿Qué salieron a ver al desierto? Dice. Una caña sacudida por el viento, dice. Una caña es algo que no tiene, ¿cómo se puede decir? Que está ahí solitaria, ¿verdad? Una caña es algo que está así sembrado allí en las afueras y que nada más la sacude el viento y no tiene gran provecho, ¿verdad? Sí, dice. Si no, dice, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Dice. Claro que no. Pues los que se visten ostentosamente, o sea, con ropa elegante y fina, y llevan una vida de lujo, están en los palacios reales, dice. O sea, son los reyes, son los presidentes corruptos, ¿verdad? Que hay en el mundo. Y hablando también lo está diciendo indirectamente por el rey Herodes que estaba ahí en ese tiempo, ¿verdad? Y no solo él, la mayoría de los reyes vive de esa manera, ¿verdad? Viven para explotar el pueblo, vivir del pueblo de una manera lujosa, mientras el pueblo vive en la miseria a veces. Y dice, pues no, dice, pues los que se visten ostentosamente y llevan una vida de lujo están en los palacios reales, dice. Entonces, ¿qué salieron a ver? Dice, a un profeta haciendo el contraste, hermanos. Haciendo el contraste que los hombres de Dios no necesariamente están en un palacio viviendo ostentosamente con lujos y grandes cosas materiales y no, no, aquí lo que está tratando de decir Jesús y está mostrando un contraste entre la vida de la gente, de los reyes corruptos que viven podríamos decir, aprovechándose de su posición política y económica y se enriquecen a costa del pueblo, ¿verdad? Del trabajo del pueblo. Y va a poner al hombre de Dios, o sea, a Juan el Bautista, como algo totalmente diferente, un contraste enorme, tanto en lo material como en lo espiritual. Verso 26, entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, dice. Estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Está hablando también de una profecía que estaba en un profeta, creo que es el profeta Malaquías, ¿verdad? O Miqueas, no recuerdo ahorita, uno de esos dos, donde decía de que Dios iba a enviar a un profeta para preparar el camino del Mesías. Y el profeta, hermanos, que era Juan el Bautista, que aún había anunciado a Jesús. Acuérdense que él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también Jesús fue a que lo bautice. Y al principio Juan dijo que no lo quería bautizar porque no se sentía digno de bautizar al Mesías, ¿verdad? Y al que Dios había escogido. Y sin embargo Jesús le dijo que lo hiciera porque así debería ser, ¿verdad? Y entonces lo bautizó. Pero estamos viendo aquí que Jesús va a hablar del trabajo del profeta y cómo era la vida del profeta, dando a entender, hermanos, de que la gente que Dios usa es totalmente diferente a la gente que el mundo tiene como importante, ¿verdad? El importante en los planes de Dios, es muy difícil, es muy diferente
a lo que el mundo considera gente importante. Ahorita le voy a poner un ejemplo a ver si se dan cuenta. Dice, les digo que entre los mortales, dice, no ha habido nadie más grande que Juan, dice. Hablando de Juan el Bautista. O sea, ¿por qué? Porque ningún profeta, aunque hizo muchos milagros, tuvo el privilegio de bautizar a Cristo. Ninguno de los profetas fue primo de Cristo, por decirlo así. O sea que eh, Juan tuvo esta bendición, ¿verdad? De preparar, de ser escogido por Dios. ¿Te acuerdas de que fue hijo de una mujer anciana que no tenía hijos, que se llamó Elizabeth? Su papá se llamó Zacarías, que estaba en el templo. Ya lo estudiamos al principio del Evangelio de Lucas. Cómo es que este hombre fue escogido por Dios y nació de una manera milagrosa, sobrenatural, porque la señora ya estaba grande y estéril y todo eso, y aún así nació, ¿verdad? Nació y Dios le tenía un ministerio especial a este Juan. Y él lo sabía. Y él se dedicó a esto, ¿verdad? Entonces, él nunca vivió en una casa lujosa, nunca tuvo ropas lujosas. Dice que se vestía con una piel de camello, ¿verdad? Y un cinto, ¿verdad? Y imagínense, el hombre totalmente entregado a su misión, ¿verdad? A su misión. Y por eso Jesús dice, les digo que verso 28, les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. No está hablando de una grandeza física ni nada de eso, está hablando de su ministerio, del ministerio que le tocó cumplir. Y ahorita estaba en la cárcel. Dice, sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. O sea que Jesús está diciendo de que Juan fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Ves? Y por eso dice, el más pequeño en el reino de Dios, o sea, en el reino que Jesús iba a iniciar como rey, ¿verdad? En el reino de Dios que había venido a la tierra en la persona de Jesús, dice, es más grande que él, dice, porque en el reino de Dios que trajo Jesucristo, él trae la salvación, él trae el perdón de los pecados, él trae el Espíritu Santo, trae todo lo que en el Antiguo Testamento no había, ¿verdad? No había. Entonces, por eso el cristiano goza de todos esos privilegios que los del Antiguo Testamento no gozaron, ¿verdad? Nosotros tenemos la palabra de Dios ¿no? Escrita, la tenemos en la Biblia, tenemos hemos recibido el perdón de nuestros pecados, no tenemos que llevar sacrificio de animales, no tenemos que hacer nada de eso, ¿verdad? Todo lo hizo Jesucristo por nosotros. Lo único que necesitamos es obedecerle, serle fieles, ¿verdad? Y eso es por eso dice que nosotros, o los que están en el reino de Dios después de Juan, son mayores, ¿verdad? Porque están en un pacto más grande, mejor, ¿verdad? Con mejores promesas. Todo eso lo explica el libro de los Hebreos. Bueno, dice el versículo 29, al oír esto todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados, dice, con el bautismo de Juan. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Dice que el pueblo reconoció que Juan era un enviado de Dios, era un profeta de Dios, y que cuando estaba llamando a la gente al arrepentimiento, dice que mucha gente fue. Dice aquí Lucas, y hasta los recaudadores de impuestos, que eran gente que trabajaba para Roma y cobraba de más y eran deshonestos. El mensaje de Juan logró llegar hasta sus conciencias y se arrepintieron y buscaron dejar ese tipo de vida de corrupta. Y fueron bautizados, dice, con el bautismo de Juan. O sea que la palabra y el mensaje de Juan causó impacto en la vida de las personas porque iba con poder, con el poder de Dios, ¿verdad? De que la gente se arrepintiera. Versículo 30, iba a poner el contraste, ¿verdad?
Pero los fariseos y los expertos de la ley, o sea, los estudiados, los ricos que iban a buenas escuelas y todo eso, no se hicieron bautizar por Juan, dice, rechazando así, no a Juan, sino el propósito de Dios respecto a ellos. El propósito de Dios era que ellos también se arrepintieran, que Dios los perdonara de sus pecados y que se fueran transformados. Pero no le hicieron caso a Juan, lo menospreciaron, eso quiere decir, lo menospreciaron. Versículo 31. Entonces, ¿con qué puedo comparar a la gente de esta generación? Dice. O sea, estos fariseos y expertos de la ley que menospreciaron a Juan. ¿A quién los puedo comparar? Dice Jesús. ¿A quién se parecen ellos? Dice. Y luego él mismo dice, se parecen a los niños sentados en la plaza que se gritan unos a otros. Y Jesús va a mencionar un juego que hacían los niños allí los jugando, ¿verdad? Tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Dice. Cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Dice. O sea, este es un juego que tenían los niños, ¿verdad? Como diciendo, tocamos y de nada sirvió, porque ustedes no hicieron, no le pusieron atención a la música y no participaron. Eso quiere decir. Fue una pérdida de tiempo. Cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Ese es un juego que hacían los niños jugando, ¿verdad? Pero Jesús lo menciona porque es algo que el pueblo conocía. Ellos habían crecido con este juego en su pueblo. Y eso es lo que menciona Jesús. Está diciendo que así como los niños jugaban este juego y donde decían que tocaron y no cantaron, dice, y no bailaron, dice. O sea, no hubo una respuesta a eso que dice. Verso 33. Jesús va a explicar esto. Porque vino Juan el Bautista que no comía pan ni bebía vino, y ustedes dicen, tiene un demonio. Fíjense que a Juan, como lo miraban vestido de cierta manera, lo juzgaban, lo criticaban, lo menospreciaban. No por, o sea, miraban su forma externa y ellos lo juzgaban, ¿verdad? Dice, este vive allá apartado, solo, no convive con la gente. A lo mejor está loco, a lo mejor tiene un demonio, decían. Si tuviera un demonio, dice Jesús, la gente no le hubiese hecho caso y no se hubiese arrepentido, se hubiese ido a bautizar. Porque el mensaje de la palabra de Dios no depende del vestido o de la ropa que tenga el que predica, ¿verdad? Sino depende del poder que llegue a la conciencia de la palabra de Dios y haga que la gente mire su camino si está malo y se arrepienta y busque enderezar sus pasos. Y es lo que está diciendo aquí. Porque vino Juan el Bautista, verso 33, que no comía pan ni bebía vino, y ustedes dicen, tiene un demonio. O sea, lo asociaban con el diablo a Juan, fíjense, los fariseos y los intérpretes de la ley, para que veamos la pobre teología que tenían ellos. Verso 34, vino el Hijo del Hombre, o sea, Jesús dice, vengo yo, que come y bebe, y ustedes dicen, dice, es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. ¿Qué concepto tenían los fariseos de Jesús? Que era un glotón, que solo andaba comiendo con los recaudadores de impuestos, y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Como diciendo ellos, si fuera de Dios no se juntaría con ellos. Pero recordemos que Jesús en otra parte dijo que no había venido a sanar, a buscar a sanar sanos, sino a sanar enfermos. Pero Jesús dice, pero la sabiduría queda demostrada por los que la siguen. En otras palabras, las personas sabias demuestran con sus hechos que son sabias. Y las que no,
también con sus hechos demuestran que no son sabias. O sea que Jesús lo que está queriendo decir es que la gente sabia es la persona que reconoce que está en pecado y se arrepiente. Y la persona que no es sabia es la que desprecia el llamado de Dios y es orgullosa y piensa de que no necesita arrepentirse, que está bien y menosprecia el llamado de Dios. Esa persona no es sabia, o sea, no sabe darse cuenta de su condición. Por eso dice aquí, pero la sabiduría queda demostrada por los que la siguen. La persona sabia es la que toma la buena decisión, si, aunque sea pecadora, si es sabia se va a arrepentir y va a cambiar su proceder y su vida. Bueno, y luego vamos a seguir, hermanos, estudiando que después Jesús precisamente va a casa de un fariseo y ahí llega una mujer. Pero eso lo vamos a estudiar la siguiente semana. Pero ahorita, hermanos, estamos viendo que Jesús está mostrando que ser sabio, hermano, ser sabio no es aquel que sabe mucho intelectualmente. Los fariseos y los intérpretes de la ley eran bien estudiados en la Biblia, pero no reconocían que eran pecadores. Ese es el problema. Y cuando Juan el Bautista llamó a la gente a que fuera a pecar, a bautizarse, no le hicieron caso, lo tildaron de alguien que no valía la pena, que estaba loco, que estaba, como decía, tiene un demonio, decir. Pero si tuviera un demonio, no, la gente no se hubiese ido a bautizar. Y ni aún Jesús se hubiese ido a bautizar. Pero Jesús fue, ¿verdad? Dándole credibilidad y apoyando su ministerio. Entonces, tristemente, ¿verdad? La gente intelectual es la que más rechaza el llamado de Dios, ¿verdad? Y la gente sabia no es la que sabe que fue a la universidad, sino la gente sabia es la que reconoce y sabe qué debe hacer con el pecado, arrepentirse y acercarse a Dios. Y es el mensaje el hombre perfecto no es el que sabe mucho aquí en su mente, no tiene mucho conocimiento. Y no es que sea malo el conocimiento, porque hay gente como Pablo que sabía mucho, pero entregó su vida a Cristo. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Que los fariseos sabían mucho de la Biblia, pero no podían discernir, no se dan cuenta de sus pecados, no se dan cuenta del llamado de Dios, del llamado que le hacía Dios para el arrepentimiento. Y el hombre perfecto no es el que no se equivoca. El hombre perfecto es el que rectifica. Eso es lo que está queriendo enseñar ¿cómo se llama? Lucas, de Jesús, ¿verdad? Lo que está enseñando Jesús. El hombre, la mujer perfecta no es la que no comete errores, sino es la que se da cuenta de los errores y los enmienda. Y busca ser es humilde al reconocer sus errores y busca el favor de Dios, la misericordia de Dios, y Dios se la da. Dios le perdona, ¿verdad? Y eso es lo que estamos estudiando, ¿verdad? Que lo que está enseñando Lucas en su evangelio. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, y vamos a hacer algunos comentarios. Espero que ustedes hayan podido entender esta lección y luego vamos a seguir estudiando con otras cosas. Vamos a cerrar la grabación y se queden ahí un momento.